bien, 8:25 de la mañana, les contábamos hace un ratito con David que fue una sesión muy picante ayer en la Cámara de Diputados, que hubo mucho intercambio, mucho reproche de la oposición a lo que está pasando con la economía en este momento, y en ese contexto pasó algo que para mí es muy relevante, que muestra para mí que todavía está muy difícil la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que es que el Frente de Todos, algunos de sus diputados bajaron con un cartelito que pegaron en la banca que decía ingreso universal ya, salario básico universal ya, que ahora nos va a explicar Leo Grosso, que es diputado nacional del Frente de Todos, cuál es el objetivo de este proyecto, pero digo que esto muestra que las cosas no están saldadas entre Alberto y Cristina, porque Cristina viene empujando este proyecto, pero la flamante ministra de Economía, Alberto Fernández, Silvina Batakis, dijo que no era el momento para dar esta discusión. ¿Qué tal, Leo? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, daba la sensación de que le están marcando la cancha a la ministra, que no tiene ni 48 horas en el cargo. No, María, creo que yo para poder analizar un poco hay que sacar los temas necesariamente de cualquier grieta, digamos, ¿no? De la grieta general, de la grieta o de las grietas en el Frente de Todos. El salario básico universal nosotros lo venimos planteando hace muchísimo tiempo. Vos sabés que yo soy parte del movimiento Evita, por lo tanto parte de las organizaciones que compartimos, por ejemplo, con Juan Grabois, con la CCC, con Barrios de Pie, el ecosistema de movimientos sociales y los cayetanos, que peleamos la emergencia social durante el gobierno de Macri, que planteamos... No, está bien, pero la pregunta es, a ver, perdóname, ¿no? Porque quiero por ahí... Nosotros el 1 de mayo movilizamos a la 9 de julio y planteamos, entre otras cosas, el salario básico universal como una de las medidas necesarias para fortalecer al sector de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Contemos un poco de proyecto, perdóname, y qué costo fiscal tendría, que es un poco lo que están diciendo que en este momento no se puede afrontar. O sea, hay 7,5 millones de personas que cobrarían la canasta de indigencia sí o sí, adultos, por lo menos 12.000 pesos por mes. Sí, nosotros estamos planteando que se abra el debate. Nosotros creemos que puede haber hasta implementación por etapas, nosotros creemos que puede haber discusiones para pensar no solo el costo fiscal, porque en realidad hay un montón de programas que podrían reasignarse, sino también hay un montón de medidas que podría ir tomando el Estado para recaudar. Lo que a nosotros nos parece importante hoy es encarar esa discusión. Hoy, ayer y el 1 de mayo, cuando había otro ministro, y cuando Cristina no se había expresado, digamos, me parece que, hago ese aporte para poder pensar... No, está bien, entiendo, está bien. Tema que queda en el medio de la grieta, digamos. Bueno, pero ahora lo toman por algo, pero está bien, te entiendo vos desde el movimiento Evita, decís nosotros venimos empujando esto hace rato. Ahora, lo que ustedes están empujando es, hoy hay 1.200.000 personas que cobran el potenciar trabajo, ¿no? Y que cobran medio salario mínimo vital y móvil. De avanzar con este salario básico universal, serían 7 millones de personas con un ingreso un poco menor, pero sería saltar de un plan para 1.200.000 personas, algo que abarcaría hasta 7,5 millones de personas, o sea, una asistencia del Estado para 7 millones de personas en forma permanente. Sí, exactamente, y nosotros queremos que se abra la discusión en Argentina y lo venimos planteando hace un tiempo, y no es lo mismo que un programa como el Potencial Trabajo, que en realidad es un programa que está destinado a acompañar y a fortalecer experiencias cooperativas de la economía popular o individuales de la economía popular, que es lo que nosotros venimos diciendo hay que hacer para resolver la crisis en la Argentina, acompañar a estos sectores. Es una discusión que nosotros vamos a seguir dando, porque pero ¿y cómo lo financias, Leo? O sea, ¿cómo financias? Porque hay... Disculpame. ¿Cómo lo financias? Es 0,7 puntos, por lo menos casi un punto del PBI, tengo entendido por el cálculo. ¿Ustedes calcularon qué costo tendría y cómo se financia? Parte de la discusión es discutir ese financiamiento. Parte de la discusión que tiene que abrir la Argentina es discutir ese financiamiento. Hacia dónde van dirigidos los recursos del Estado y en función de qué. Cómo nosotros fortalecemos el mercado interno, cómo garantizamos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular para mejorar ese ingreso. En la Argentina hay 11 millones de personas, por lo menos, que perciben que necesitan un acompañamiento para mejorar su ingreso. Lo vimos en el IFE,
y lo vimos en los bonos complementarios de hace 2 meses. Nosotros entendemos que ahí hay un camino y nosotros también decimos abramos ese debate en la Argentina porque nos parece que por ahí es que vamos a encontrar alguna solución. No queremos cerrar ningún debate porque entendemos que una medida como esa tiene que tener niveles de acuerdo más que transversales para poder establecerse como una política pública que garantice este derecho. Ahora la mejora del ingreso, la garantía de que nadie esté por debajo de la línea de indigencia en un país como como Argentina, que viene teniendo números de pobreza e indigencia cada vez más altos. Bueno, es un debate, tenemos nuestra verdad relativa, diría Néstor, pongámoslo arriba de la mesa y veamos si es posible, cómo, si es posible por etapas, si es necesario. Ahora, Leo, yo te digo, y no te hago cargo a vos como representación del kirchnerismo en ese sentido, pero es muy contradictorio que, digamos, hay un lugar en el que no se puede, estamos hablando con Leo Grosso, que es diputado nacional del Frente de Todos, sobre el proyecto para el salario básico universal. El kirchnerismo simultáneamente frena lo que es la quita de subsidios, sosteniendo un peso gigantesco sobre el presupuesto nacional y el déficit de lo que tiene que ver con subsidiar a clases medias y altas con la boleta de luz y gas, y además da este planteo y además da el planteo de la moratoria para ingresar gente a la caja jubilatoria. Es insostenible. Y Cristina Kirchner dice que el déficit no importa. No hay manera que no importe el déficit. Entonces, si decís, bueno, vamos por la renta universal, pero a la vez que no están dispuestos tampoco a la quita de subsidios. Yo no entiendo, me cuesta enormemente entender la lógica por la cual se frena la quita de los subsidios. Bueno, pero entonces lo tenés que preguntar a ellos, digamos, ¿no? No voy a hacer exégeta de las posiciones de otros compañeros y otras compañeras, digamos, me parece que es eso. Yo creo que está bien la quita de subsidios, me parece que de alguna manera hay que ir ordenando esa situación. Creo que el Estado tiene capacidad mejorando su recaudación, por ejemplo, tiene capacidad avanzando con proyectos como el que presentó el ministro anterior de la renta inesperada. El Estado tiene capacidad de mejorar la recaudación, como vos decís, mejorando los subsidios en materia energética, que hay un montón de sectores que yo recibo subsidios, digamos, no porque renuncié, pero un montón de sectores reciben subsidios que no lo necesitan, y ahí se puede pensar de dónde podrían salir los recursos para proyectos como este tipo. La Argentina es un país donde el problema principal es la mala distribución de la riqueza, digamos, ¿no? Además de otros problemas, por supuesto, no quiero negar ni ningunear ninguno de los problemas que estamos teniendo hoy o que venimos arrastrando hace unos cuantos años, pero a nosotros nos parece que estas discusiones son pertinentes siempre, porque en realidad en la Argentina lo que nosotros tenemos que construir es cómo incorporamos al espectro de los derechos laborales a 11 millones, 7 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que todos los días trabajan, que no tienen un empleo formal, que no van a una fábrica, que no tienen un patrón, pero todos los días trabajan y por lo tanto están afuera de todo el sistema de derechos, afuera de todas las instituciones que garantizan los derechos, porque no tienen sindicato, no tienen convenio colectivo, no tienen legislación laboral. Eso es un trabajo que tenemos que empujar todos los sectores y que el Estado debe reconocer. Y ahí hay una llave. El salario básico universal es una política central para nosotros. Leo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos, miembro del Movimiento Evita, muchas gracias y buen día. Gracias a vos. Hasta luego. Hay un debate, ¿no? Hay un sector, es cierto, es un proyecto que ahora toma Cristina Kirchner. Los movimientos sociales venían empujando hace rato, pero la Cámara de Diputados tiene que resolver la media sanción que le llegó del Senado para una nueva moratoria jubilatoria, que el Poder Ejecutivo tampoco quiere. Yo lo que no puedo entender, David, y algún día alguien me lo va a explicar, es la decisión del kirchnerismo, del Instituto del Cámpora y el Patria, de frenar la quita de subsidios. O sea, y seguir metiéndole peso, digamos, seguir empujando proyectos que significan más fondos en un Estado que ya tiene un déficit enorme y no logran avanzar con la quita de subsidios. No lo entiendo. No queda muy en claro las razones del por qué el kirchnerismo más duro se niega a la quita de los subsidios. Porque si uno va hacia el pasado del kirchnerismo, fue la propia administración de Cristina Kirchner quien lo quiso sacar en algún momento, después dijo, bueno, el que quiera renuncia a los subsidios, no renunció casi nadie, obviamente, pero... el kirchnerismo fue el responsable de mantener todo congelado 10 años, o sea, cuando llega Néstor Kirchner estaba bien, porque era la explosión, pero tuvieron 12 años de congelamiento.
Yo no lo puedo entender, pero no lo puedo entender, ¿eh? Después es verdad, como decís vos, cuando llegó Kicillof, el final del mandato, el segundo mandato de Cristina, intentaron hacer algo con eso y no pudieron y desistieron. Y ahora no hacen todo por impedir que pueda publicarse el maldito formulario para parar con la quita de subsidios, para avanzar con la quita de subsidios. Y en esto que yo te decía al principio del programa, no queda claro si era una cuestión personal con Guzmán, que arrastraban desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o es una cuestión ideológica respecto de los subsidios. Vos hablabas sobre el proyecto de ley de moratoria jubilatoria. Ese proyecto de ley, que tiene media sanción del Senado de la Nación, donde el kirchnerismo es mayoría, tiene la mayoría, y que está en la Cámara de Diputados, que tiene pocas probabilidades, por lo menos hasta ahora, se hizo con todos los números que brindó la ANSES. Nunca lo conversaron con el Ministerio de Economía. No, es que es desquiciado. Yo la verdad me parece desquiciado. La decisión de Cristina Kirchner de que el déficit fiscal ya no importa y entonces se puede promover todo este tipo de medidas sin avanzar con la quita de subsidios, que es no lo puedo entender, pero no lo puedo entender, ¿eh? Le siguen poniendo trabas. Vos vas a cualquier parte del mundo hoy y el tema del costo de la energía es el tema principal, lo que cuesta la factura. Digo, está bien, qué bueno que la gente no vive angustiada por cómo tiene que pagar la factura a fin de mes, pero de ahí a que te regalen en este contexto la energía en un país como Argentina, me parece, no lo puedo entender, la verdad. Muy bien, 8:37 de la mañana. ¿Vos estás pensando en cambiar la cocina? Las nuevas cocinas eléctricas